Pues gracias por estar acá a pesar de que es la hora de la comida. Yo soy Bernardo, tengo algo así como 20 años dedicándome a experiencias digitales principalmente y desde hace 11 y cacho tengo una consultora que se dedica principalmente a diseñar experiencias en general y a hacer innovación de producto. Y hoy les vengo a contar, normalmente doy charlas muy de innovación y el futuro y ya saben, pero este foro es de la ejecución, no tanto de la inspiración está de aquel lado. Y entonces hoy les voy a contar algo que como que acumula toda mi experiencia en cómo activar a lo que ahora en el mundo de los negocios le llaman Customer Experience, ¿no? Que lo primero que les quiero contar es que el Customer Experience en realidad es un problema que hemos enfrentado desde hace muchos miles de años, ¿no? Lo que pasa es que recientemente se vincula con lo que los modelos de negocio persiguen, que es retención, lealtad, crecimiento, etcétera, ¿no? Y uno de los principales problemas que existe hoy en el Customer Experience es que se favorece a la herramienta en lugar de favorecer al humano. Y eso es bien relevante porque prácticamente en todos los foros en donde ustedes escuchen sobre innovación, normalmente siempre trae el apellido tecnológico, ¿no? Por ahí escondido. O cuando se habla de Customer Experience, normalmente se habla de todas las herramientas que lo pueden solucionar, más no del entendimiento profundo que es en donde verdaderamente está el valor. Hay una línea de tiempo interesante. Tengo un poco ahí como mi trauma de profesor universitario frustrado. Entonces, al principio les quiero dar un pelín como de marco teórico. Pero lo que me llama mucho la atención es que desde el año 1750 a.C. ya hay evidencia de una queja de cliente. Hay una lápida en donde hay una queja de un cliente, de alguien que vendía cobre y que se queja por la mala calidad del cobre que le vendieron. Entonces no es un problema ahora de los 60, 70, 80, 90, es un problema de miles de años. Ya había alguien que estaba diciendo que iba a dejar de hacer negocio con alguien más porque no estaba recibiendo el trato justo o la satisfacción adecuada a lo que estaba transaccionando. Y luego ya están los siguientes pasos en donde nos hemos modernizado, ¿no? O sea, Philip Kotler fue el primero que empezó a hablar de experiencia, sobre todo desde el cómo entender el comportamiento. La primer parte del Customer Experience está enfocado en cómo las empresas querían entender el árbol de decisión. Cómo es que las personas van a querer transaccionar conmigo en lugar de con otros. Pero fue evolucionando a otros espacios a entender, por ejemplo, las fricciones. Ya desde los 80 se hablaba de los momentos de verdad. Y ya había algunas empresas que hacían estos mapas grandotes de la visión del cliente, ya se pegaban los journeys por todos lados, unos poquitos, ¿no? Hoy sigue siendo algo que sucede en las organizaciones como si fuera nuevo, pero sucedía desde los 80s. Y el primero que creó al quien se le acuña el concepto de Customer Experience es a Louis Carbone, que fue el primero que habló del Customer Experience justo como algo que se tiene que diseñar y no que se improvisa. Y esto es importante porque la mayoría de las organizaciones son súper reactivas a la experiencia de cliente. Eso quiere decir que no diseñan el cómo van a interactuar con las personas. Y hoy se sabe de sobra que en el momento en el que tú diseñas cómo interactúas con las personas, entonces eres capaz de controlar el cómo las personas se sienten y cómo transaccionan contigo. Y eso es parte de lo que voy a hablar hoy, ¿no? O sea, les estoy dando un pelín como del marco teórico, pero lo que sigue básicamente es un roadmap. Les voy a hablar de los pasos y también como de algunas preguntas clave para autodiagnosticar en la organización en que están, en qué nivel de madurez se encuentra en cuestión de Customer Experience. Porque si no sabes dónde estás, cualquier ofrecimiento de tecnología, que si el chatbot, que si el algoritmo, que si la herramienta no sé qué, que si instala esta plataforma de cliente, que si los analytics, todo suena a que te va a resolver. Pero necesitas entender en qué punto está la organización para poder realmente resolverlo. Más historia, ¿no? Desde los 80s ya se hacía el moment mapping. Esta es de una empresa de aviación, ¿no? Si hoy pensamos en las aerolíneas, difícilmente pensamos en empresas que tienen una gran experiencia de clientes, ¿cierto? Por muchas razones, no nos vamos a poner a criticar a nadie en particular, pero sí hay una historia de cómo desde hace ya 50 años había personas que estaban hablando del valor de negocio, de entender todos los puntos de contacto que una persona tiene con una organización.
Yo dejé de ser Godín hace 12 años y estuve de Godín 15 años, ¿no? Y mientras estuve de Godín, se seguía hablando de Customer Experience todos los días, en todas las reuniones de comité, en todas las sesiones, el plan estratégico. Han pasado 2 décadas de eso y se sigue hablando. Yo sigo recibiendo en el despacho briefs relacionados a experiencia de cliente. No se ha solucionado nada. ¿Por qué no se ha solucionado? Hay algunas que destacan, claramente. Y es porque realmente no estamos entendiendo en qué lugar estamos y hacia dónde tenemos que madurar, ¿no? Mofándonos un poco de lo que sucede hoy, ¿no? Ahora que está de moda inteligencia artificial en todos lados, ahora todo el mundo te vende cómo con inteligencia artificial y el nuevo chatbot y el análisis predictivo y los algoritmos vas a resolver la relación con tus clientes. En las organizaciones que ustedes están, ¿creen que eso va a suceder? O sea, ¿cuántos millones de dólares han gastado en tecnología para tratar de mejorar eso? Pero fundamentalmente la visión del negocio sigue estando totalmente desvinculada con el entendimiento, la visión del mercado y particularmente del consumidor, ¿no? La expectativa que normalmente nos venden, sobre todo las grandes consultoras en tecnología o los grandes software as a service, es que va a haber un salto cuántico en la experiencia de cliente. Pero ¿qué pasa a la hora de comprarlo, de integrarlo, de hacer la gestión del cambio hacia adentro? Explota para todos lados, ¿no? Hay una frase en inglés un pelín vulgar, pero que a mí me encanta. When shit hits the fan. ¿No? Una vez que le pones play a la nueva estrategia de Customer Experience, o sea, pero empiezan a repartir para todos lados. Y es que hay un problema fundamental que es entender en dónde estás y en función de dónde estás, cuáles son los pasos que hay que tomar, para no tratar de brincar de 0 a 1000. Lo mismo pasó hace una década cuando se empezó a popularizar innovación. Lo primero que todas las empresas hacían era crear los buzones de innovación abierta. Todos los empleados vengan y dejen sus ideas. ¿Cuántas de esas ideas fueron implementadas? Hay un modelo de madurez que se tiene que seguir para realmente poder llegar a los resultados. Y el modelo se tiene que seguir paso a paso, ¿no? Estas son partes como de las grandes falacias que vivimos y que además nos vendió la transformación digital, que ya tiene bastantes añitos que habla de transformación digital y muchas organizaciones siguen sin estar realmente transformadas, ¿no? Nos hablaban de experiencias personalizadas, de resolución de problemas, de clientes más felices y sobre todo de rentabilidad, ¿no? Eso es lo que le gusta escuchar a los ejecutivos, ¿no? ¿Cuántas veces el ROI va a tener esta inversión? Pero no están correctamente ejecutadas, entonces el retorno a la inversión no sucede, se diluye, la confianza en la transformación digital cae por los suelos y entonces es otra vez regresar al punto cero, ¿no? Lo que es cierto, data dura real, las empresas saben que está totalmente rota la experiencia de clientes que tienen hoy. Los consumidores además creen que ha empeorado. Ahora, la última semana tuvimos no sé qué tan cercanos están ustedes a los medios relacionados a negocios, pero el banco más importante de México hizo una actualización a su aplicación y la hizo todo en función de todas las tendencias, anticipación, predicción. ¿Y qué pasó? El consumidor fue y se dio el usuario, ¡pum!, contra la pared. Las stories que había en TikTok y en Instagram están simpaticísimas porque realmente se están quejando de que no los entendieron, de que yo ya lo sabía usar, ¿para qué me lo mueves? Había una que me daba mucha risa que decía, bueno, lo único que le puedo agradecer a este banco es que este último mes no he gastado nada, porque no encuentro mi tarjeta virtual, literalmente, ¿no? Y luego, lo que realmente frustra a los clientes pareciera que siempre está vinculado como con temas de eficiencia, pero tiene que ver más que nada con una falta de entendimiento de dónde está la relación. Y las personas hoy en día pueden cambiar de con qué organización, en qué sector interactúan, porque cada vez las barreras de salida son más fáciles. Antes de cambiar de banco era un lío. Antes para volar a tal lugar o a otro nada más había una aerolínea. Antes querías cambiar tu número de celular de una compañía a otra y era un suplicio y tenías que perder tu número. Ahora esas barreras, ¡pum!, desaparecieron. Entonces los usuarios podemos brincar muy cañón de un lado a otro. Y quienes destacan en esa experiencia de cliente se llevan todo el mercado. Piensen en este Banco Morado, que ahora ha crecido muchísimo. Se llevó millones y millones y millones de cartera. Con estrategias de marketing, pero sobre todo porque la experiencia de uso es lo que las personas están buscando, para un segmento en particular, ¿no?
Piensen ahora la contraparte a quienes tienen a lo mejor padres o abuelos en la tercera edad. ¿Cómo están sufriendo con los bancos? ¿Cuántos de ustedes no tienen una historia por allí de un fraude bancario de algún papá o de algún abuelo? Están discriminando a los usuarios por eficiencia operativa. En algunos países de Europa no lo hacen porque la gente arriba de 60 es la que tiene poder adquisitivo. Pero en Latinoamérica, en México, pues no es la población 60 más la que tiene poder adquisitivo. Y los están discriminando totalmente. Y ahí, en todas esas fricciones, siempre hay oportunidades, ¿no? Ahora, ¿cómo se mide la experiencia de cliente? Este famosísimo NPS no mide nada. Es como darte autopalmaditas en la espalda. Es mapear en un rango de números si el cliente te recomendaría o no te recomendaría. Pero no habla para nada ni del contexto, ni de los sesgos culturales. Es bastante manipulable hacia adentro de una organización además, porque en el cómo preguntas recibes la respuesta, ¿no? Y realmente no va a predecir resultados de avance, de transición, de crecimiento. Entonces, pensar en un roadmap, de en dónde se encuentra hoy la organización, en dónde está el estado de madurez, para crear un plan de actividades que se puedan enfocar hacia el futuro, para realmente transformar la experiencia de cliente, es muy valioso porque realmente está documentado que una gran experiencia de cliente genera resultados de negocio. Muchas veces ingresos en algunos casos. Y es importante entender cuál es ese mapa, ¿no? Ahora, ¿qué grandes errores hemos cometido las organizaciones en temas de experiencia de clientes? Lo primero es siempre favorecer la tecnología, ¿no? Los famosísimos chatbots. ¿Quién ha tenido una buena experiencia con un chatbot? Una. Nadie se ha echado una, dos de, ¿qué porcentaje le podríamos poner ahí? ¿El 3% del grupo? Si lo extrapolamos es bajo, ¿no? También están eliminando a las personas, en la mayoría de los casos. No todos los sectores pueden eliminar a las personas, en algunos casos sí. Hablando otra vez de aerolíneas, a los que llevan su boleto virtual y tienen que ir a botar las maletas, termina siendo prácticamente lo mismo. Prácticamente lo mismo, porque no han entendido realmente en dónde están las habilidades del usuario para llegar a ese lugar. Entender las habilidades y las madurez del usuario es clave. Y sobre todo, en el mundo del diseño, en el mundo de la innovación, hablan siempre mucho de empatía. Y empatía básicamente es entender en qué lugar se encuentra la persona. Y en función de protocolizar ese conocimiento, podemos empezar a definir qué acciones se tienen que tomar hacia dentro de una organización, ¿no? Segundo error gigante, y este me tocó verlo cuando estaba yo dentro de una organización y me toca verlo ahora como consultor externo. Pinche 1000 sistemas. Para todo hay un sistema nuevo y hay cero integración. ¿Cuál es el puente entre un sistema y otro? ¿Qué es la herramienta más amada y más odiada en las empresas? Excel. Descárgate todo lo de este sistema a un Excel y luego me lo mandas por mail y luego lo trepo a este otro. Pero hoy la tecnología nos está vendiendo un mundo, pero superior, ¿no? Robots y la madre. Pero las empresas siguen operando con puentes humanos totalmente. La mayoría de los fracasos en transformación digital dependen de la gestión del cambio, no dependen de la capacidad tecnológica. Y lo mismo pasa con los usuarios. Yo que soy clavado del mundo del diseño, hay un principio de diseño que es fundamental, que me gusta mucho, que es el de la flexibilidad y el de la usabilidad. ¿Cuántos de ustedes en algún momento, ya casi nadie, pero tuvieron un home theater en su casa? Este aparato con… ¿Cuántos botones tenía el control remoto del home theater? ¿50? ¿70? ¿Cuántos botones usaban? Prender, mute, subir y bajar volumen y si te tocaban el timbre del teléfono y lloraba el niño al mismo tiempo, mejor te levantabas y le bajabas a la perilla, ¿no? ¿Y dónde están los controles remotos hoy? Son unos trackpads o están en el celular, son unos cuantos botoncitos. Ese es el principio de usabilidad y flexibilidad. La tecnología nos da muchísima flexibilidad. Con la tecnología podemos hacer cientos de miles de cosas al mismo tiempo. Y ahora con la inteligencia artificial generativa y con toda la superinteligencia artificial y etcétera, nombre nuevo que le vayan a poner a lo que descubran en 2 semanas, podemos construir lo que sea. Pero el usuario, ¿qué capacidad tiene? ¿El usuario qué necesita? Subir y bajar el volumen, cambiar de canal.
¿Cómo se proyecta eso en la forma en la que las organizaciones tratan de interactuar con nosotros? ¿Cuántos de ustedes no han hablado a un call center y primero dejan los datos a una grabación, después los pasan con una siguiente persona y le tienen que volver a dar los datos, y después resulta que no era con esa persona y los comunican con una tercera y les tienen que volver a dar los datos, con intermedios a lo mejor de 10 minutos de espera? ¿Qué pasa cuando te contesta la cuarta persona? Ya le mientas la madre. Porque están abusando de nuestro tiempo cuando nosotros estamos pagando. Y eso es entender el estado emocional de las personas. Y esa es la base de la experiencia de cliente, ¿no? O sea, los sistemas normalmente están fragmentados y están diseñados para la eficiencia operativa y no para la mejora de la experiencia de cliente. Y eso es fundamental porque ha sido un error grave, ¿no? Y la otra, regresando al tema del NPS, ¿no? O los CSATs y ciertos indicadores en mediciones que pongan. Normalmente todo está enfocado también en eficiencia, tiempos de respuesta, número de tickets, pero lo importante que es, ¿le resolvimos realmente el problema al cliente? Tal vez la mayoría de las veces no. Yo tengo una experiencia que me encanta contar, porque yo tenía una tarjeta de crédito de un banco que estaba asociada a una aerolínea, ¿no? Me robaron la cartera, perdí el plástico, cancelé y solicité la reposición y la reposición nunca llegó. Pero me seguían cayendo los cargos de cositas que tenía yo domiciliadas hasta que eventualmente me cayó la cuota anual. Me la cobraron, ¿no? La tuve que pagar porque si no te vas a buró de crédito. Lo bonito es que por ley la cuota anual el banco te la tiene que regresar en función del prorrateo de tiempo que la utilizaste. Pero entonces llamé a cancelar la tarjeta y luego quería solicitar mi recuperación de la cuota anual. Resulta que en el sistema del banco, una vez que cancelé la tarjeta, el número de tarjeta desapareció, mi identidad de cliente desapareció de los sistemas, entonces no había evidencia de que yo había tenido una tarjeta y que me debían una lana. Eso pasa en muchísimas organizaciones. Está todo desagregado. Y todo tiene que ver con ticket, número de respuesta, semáforo rojo, amarillo, verde, pero nada con el realmente estamos resolviendo los problemas de las personas, ¿no? Y entonces, yendo ya particularmente, eso fue la parte como de teoría, choro, mi perfil de profesor frustrado, pero llegando al tema de los negocios, ¿no? O sea, ¿por qué las experiencias son importantes, ¿no? Porque las empresas realmente no venden productos ya, venden la experiencia asociada a ese producto, que genera recuerdos y emociones. Nosotros ya no solamente compramos un teléfono, compramos el sistema que vive alrededor de ese teléfono. Un sistema que está asociado a servicios de valor añadido, que está asociado a servicios de interacción, garantías, etcétera. Y la mayoría de las organizaciones no entienden eso, porque todo lo tienen desagregado. Y el verdadero camino para evolucionar eso es integrar. Pero no puedes integrar de 0 a 1000, que eso es lo importante, ¿no? Simplemente un poco de choro sobre cómo ha ido evolucionando y en dónde se diferencian lo que ofrecen las organizaciones. El paso número 1, commodities. No tienen valor agregado. ¿Cuál es la única forma en la que se transacciona con commodities? Precio. ¿Cuántas organizaciones hoy no deberían de ser prácticamente commodities? Piensen, por ejemplo, su servicio de telefonía celular. ¿Realmente todo el valor agregado que les arrojan diferencia? El que venga con el Claro Video, con el Claro TV, con la cuenta de Netflix, toda esa madre ya la tengo yo contratada de antes. Las empresas van muy lento integrando lo que los clientes van a desear. Y entonces nada más nos están poniendo cosas encima y encima y encima y encima. Luego pasamos al escalón de los bienes, ¿no? Los bienes ya tienen una transformación, ya se transforma algo, ya recibo algo. Entonces ahí normalmente ya tiene que ver con la parte funcional, ¿no? Cuando yo adquiero un bien, ese bien sirve de algún valor funcional para mí. Y luego vienen los servicios, pero la mayoría de las empresas se quedan atoradas en ese espacio, que tiene que ver con conveniencia. Y el último nivel, que es el de las experiencias, es en donde normalmente las personas nos quedamos enganchadas con un cliente. Y en ese espacio, además, se empieza a poner más hardcore. Luego ya hay personas que se vuelven hasta fans de las empresas. Y cuando un cliente o una persona que transacciona contigo ya no solamente te recomienda, sino además es tu fan,
Entonces tienes ahí una relación comercial de tiempo completo. No todas las organizaciones van a poder llegar ahí, pero todas las organizaciones podrían salirse del entorno meramente funcional. Ahora, los datos, otra vez. Las empresas que adoptan estrategias de CX pueden ganar hasta 2 veces más. Bueno, la data dice 2.5 veces más revenue que sus competidores, solo por tener una buena experiencia de cliente. Pero ¿en qué estado de madurez está la organización para poder llegar a ese lugar, ¿no? Ahora, si todo esto que les conté hace tanto sentido, ¿por qué las organizaciones no están cambiando? Y tiene que ver otra vez con el lado humano. Primero, por el status quo. Las organizaciones están cómodas operando lo que conocen. Y salirse de ese espacio que conocen, pues cuesta dinero, cuesta esfuerzo, significa cambiar al talento, significa cubrir ciertas rutas de madurez y ciclos de crecimiento que a lo mejor no están listas para tomar. También es difícil. O sea, las empresas que realmente superan a sus competidores toman decisiones difíciles de inversión, de transformación, de crecimiento, de cambio. El cambio cultural es fundamental. En algún momento en mi vida yo pensaba, por ejemplo, que las organizaciones realmente transformaban cuando había un cambio generacional de los equipos directivos. Y luego llegaron las siguientes generaciones de directivos con los que me toca trabajar y no es así. Para mí creo que tiene que ver más en el cómo se incentiva económicamente a los directivos, que todo es 12, 18, 24 meses, bono, dinero, bolsa, vámonos. Y cuando el modelo de incentivos de los ejecutivos es tan lineal, ¿quién tomaría el riesgo? ¿Quién tomaría el riesgo de hacer algo que no te va a permitir cobrar lo que tienes proyectado adelante? Les recomiendo mucho que se lean el libro de No Rules Rules, de la historia de la cultura de Netflix, porque plantea justo como todos los valores a través de los cuales una organización puede transformar como muchos de los paradigmas de cómo los equipos performean y trabajan. Y bueno, ¿cómo va a cambiar la experiencia de cliente si no hay sponsorship, si los líderes no creen en ello? ¿No? Y por eso me fumé este concepto de la escalera al cielo del Customer Experience, porque creo que son pasos de madurez que te permiten crecer. Y creo que sí hay un escenario hasta arriba, transformacional, en donde las personas formamos parte del cómo se diseña una organización, en donde las personas realmente nos vinculamos con los productos y servicios que consumimos. La primer fase, la fase 0, es la empresa que literalmente dice el Customer What, que podríamos decir que es como el 85% de las pymes en México. Y algunas de las empresas grandes, sobre todo las de commodities y algunas de transformación de bienes. Las empresas que se dedican a dar servicios de valor agregado, pues naturalmente tuvieron que crecer. Los bancos tuvieron que dar un acelerón en esto hace unos 15 años o una década más o menos, porque si no, básicamente todos estaban vendiendo lo mismo y conforme la regulación iba a empezar a quitar esas barreras, las personas iban a empezar a mover. Entonces tuvieron que tratar de entender quién era el cliente y poder crecer en esta escalera, ¿no? Y luego vamos a la primera fase, que es despertar. Ah, ok, sí tenemos clientes, pero en esta fase es muy transaccional. Y luego, ok, de los clientes puedo aprender. Y si puedo aprender de los clientes, entonces ya puedo construir algo. Una vez que empiezo a construir algo se cortó algo ahí, que es integrar, ¿no? Dentro de la integración de la información de cliente, entonces el cliente diseña conmigo. Hace una década o así en Latinoamérica fue la explosión del design thinking, ¿no? Y del diseño de servicios y de las fiestas de post-its que luego también cayeron en picada. Pero tenía que ver con el hecho de, si yo pongo al cliente en el centro de cómo se diseña en la organización, puedo ganar muchísimo valor y lo puedo lanzar al mercado. Y luego el último espacio es, bueno, el propósito que yo percibo con la organización es el mismo o similar al que las personas están persiguiendo de manera personal. Y piensen, por ejemplo, a mí no me encanta la marca porque siento que… ¿Vieron la película de Austin Powers? ¿Se acuerdan de Dr. Evil? Yo siento que el director general de esta empresa es como el Dr. Evil de la edad moderna, que es Tesla, ¿no? O sea, Tesla vende unos vehículos increíbles, pero no solamente vende unos vehículos increíbles, vende un estilo de vida y un propósito de vida. Las personas que compran Teslas y que conducen Teslas están totalmente vinculadas a ese propósito de transformación. Probablemente el 90% de los clientes de Tesla también quieren irse a vivir a Marte,
Y eso es cuando la experiencia del cliente está totalmente vinculada al propósito de la organización. Es un espacio difícil al cual llegar, sobre todo si tu información está desperdigada, tu tecnología está desagregada, no tienes ni idea de quién es tu cliente y lo único que haces es tratar de reaccionar a lo que el cliente te pide en donde haya quejas. Entonces tenemos que ir dando esos pequeños pasitos para llegar allí, ¿no? Bueno, este choro ya se los eché, pero trascender es justamente que el cliente entienda nuestro propósito como organización y que a lo mejor sea el mismo que él tiene. Y por eso creé que es realmente un roadmap. Y por eso les decía yo hace rato que normalmente a mí me gusta echar más el choro inspiracional y en este caso es ejecución pura. Y ejecución pura es tratar de entender en qué fase se encuentra mi organización y qué pasos ordenados tengo que dar para cada fase para poder evolucionar. Cada uno de esos pasos requiere esfuerzo, requiere de liderazgo, requiere de cambio cultural, requiere de inversión en tecnología, requiere de conocimiento de cliente. Hay muchas actividades hacia adentro que se tienen que activar. Al final les voy a dejar mi mail y les mando la presentación ampliada que hay de esto, que explica cada uno de los pasos y las tareas. Pero lo importante es que este ya no es un modelo aspiracional. Esto es puro y duro operativo. ¿Cómo entiendo en qué paso estoy y qué acciones tomar para crecer hacia ello? Algo también interesante es que en esta fase moderna del Customer Experience, prácticamente todas las organizaciones están quedando entre la fase 1 y la fase 2. La fase 1 es tratar de operar mejor a la reactividad de la caja del cliente y la fase 2 es recabo data, pero luego ¿qué hago con ella? No sé, a los que están en organizaciones grandes, seguramente hay algún encargado de Data Analytics o seguramente se suelta el concepto de Big Data con mucha frecuencia. El aprovechamiento real de esa información en la mayoría de las organizaciones es prácticamente nulo. Ahora los algoritmos y demás nos van a permitir procesar muchísima más data que antes, pero ¿para qué se va a usar? Lo importante es entender para qué se va a usar, ¿no? Las 6 variables con las cuales diseñé este modelo como de autodiagnóstico y de crecimiento son estrategia y liderazgo. Primero, entender hacia dónde va y quién apoya ese crecimiento. Segundo es comprensión del cliente. Si la empresa en la que están lo único que hace es lanzar encuestas por mail a una base de datos totalmente sucia en donde está 17 veces el mismo mail de una persona, pero en una se llama Bernardo con B de bueno, en otra se llama Bernardo con V, caso real del Starbucks que me pasó una vez, en otra se llama Bernard, en otra, la data no sirve de nada. Lo que nos regrese esa encuesta que mandamos a una base de 50,000 mails es información que tiene muy poco valor. Lo tercero es diseño e innovación. ¿Las organizaciones realmente están diseñando desde el entendimiento del mercado o desde el escritorio? Y el ejemplo más básico es la persona que vende productos para la base de la pirámide y que diseña y toma las decisiones de esos productos desde su oficina en el piso 50 en la torre sobre Reforma, que baja al sótano 7, se sube a su Range Rover y se va a su casa de las Lomas. ¿Qué sabe esa persona de la gente de la base de la pirámide? Lo que leen los estudios indicados. ¿Qué sabe de la realidad? Y es importante esto porque desde dónde se diseña es desde donde realmente se consigue el impacto. Cuarto es cómo se mide y la tecnología que da soporte a ello. Quinto, cultura, que la cultura organizacional creo que cada vez está ganando más relevancia. Cada que escucho que alguien va a hacer una gestión del cambio y la gestión del cambio es hacer talleres y crear champions y que den cursos de capacitación, ya estoy seguro que eso va a colapsar. Porque me ha tocado verlo 100 veces. La gestión del cambio old school ya no funciona. Funciona para la integración de un sistema en un área, pero para la transformación de una organización no funciona. Y quinto, el más importante y sobre todo que tiene que ver con la fase 3 y fase 4, es cómo vinculo la experiencia de cliente a resultado de negocio. ¿Realmente está sonando la cajita registradora en función de estas inversiones, estos cambios que estamos haciendo o no? Ahora, en la primera fase, en donde todo es reactividad, ¿cuál es la mentalidad dominante? Hay un pedo, resuélvanlo. Y es la forma en la que la mayoría de las organizaciones funciona. La mayoría de las organizaciones hasta tienen un proceso de escalamiento del mail. Primero copias a tal, luego copias a tal, luego copias a tal, hasta que llega el CEO y luego la frase que les decía hace rato, shit hits the fan. ¿No? Y entonces, ¡pum!, se activan. Este es el espacio en el que la mayoría de las organizaciones en México están. Y no pensemos únicamente en
las Coca-Colas, en los superbancos, o sea, piensen en las organizaciones con las que transaccionan todo el tiempo. Tienen un modelo totalmente reactivo, es transaccional. Yo compro algo, lo entrego, si no funciona me lo cambias y ya. O me lo reparas o lo que sea. ¿Cómo pasamos de la reactividad a construir? Primero tenemos que entender al cliente. ¿Cómo entendemos al cliente? Montando un sistema de voz del cliente. Y un sistema de voz del cliente no son encuestas, ni tampoco son levantar el estudio de mercado masivo en un panel de miles y miles y miles y miles. Es crear un sistema de recolección de datos que me permita crear información basada en data real, justificable, ¿saben? La validez de la muestra que le llaman. Y también recolectar información más bien sensible, cualitativa, qué piensan, qué sienten. Y hay un montón de herramientas para hacerlo ahora. Hay unas que funcionan mejor, otras que funcionan peor. Depende, no todo significa estar reactivo a lo que pasó, es un problema y tengo que entender por qué pasó el problema, sino que tenemos que dar una vuelta hacia otro lugar, a tratar de recolectar información para poder anticiparnos. Lo segundo es entender cómo es toda la ruta de interacción que tenemos con ese cliente. Ahora están de moda los Journey Maps, pero el Journey Map es una infografía. Lo importante es la carnita que hay debajo de la comprensión y del mapeo de esa información. Tener un Journey Map por tener una infografía pegada en la sala de dirección no sirve de nada. Hay que entender qué hay ahí debajo y por qué funciona y esas fricciones cómo se convierten en oportunidad. Y luego, normalmente las organizaciones no tienen una persona encargada de Customer Experience. Y es importante crear o una persona o un área de Customer Experience que pueda dar este acompañamiento. Ahora, ya pasamos a la fase de construir, ¿no? Ya escuchamos mejor. Ahora lo que tenemos que hacer es estructurar ese conocimiento. Y una vez estructurado ese conocimiento lo ponemos en marcha. Y entonces vamos a poder pasar a un tipo de relación más fluido, ¿no? Ya se construye confianza, ya podemos empezar a crear planes o programas de lealtad acá. Los programas de lealtad que están basados en puntitos y en te lo cambio por tu Hoy Express, no generan lealtad, generan compra con cierta recurrencia y luego se cae en donde hay un mejor valor. En este espacio podemos empezar a hablar de lealtad, pero no desde la lealtad de intercambio, ¿no? ¿Cómo sabes que estás aquí? Pues porque tienes un NPS que está normalmente bastante maquillado, ¿no? Porque están los journeys, pero los journeys nada más son cosas que hablan en alta dirección y realmente no saben para qué es, ¿no? Entonces, entender si estamos en esta fase, hay que entender si hay el presupuesto, si los objetivos son medibles, si está vinculado realmente el equipo directivo en esto, o fue la iniciativa de un área nada más. Estoy corriendo un poco porque como empezamos 10 minutos tarde ya me hicieron señas atrás de que me tengo que apurar. ¿Cómo cambiamos de fase? ¿No? Lo primero es que hay que unificar la data del cliente. Hace rato les hablaba de la defragmentación de tecnologías. Unificar la data del cliente es asegurarnos de que se puedan integrar las tecnologías y en consecuencia que se hablen entre ellas. Esto es gastos millonarios e integraciones súper complejas. Depende del tamaño de la organización, claro está, ¿no? Pero las organizaciones que siguen invirtiendo en tecnologías desagregadas van a seguir perpetuando el problema de información de cliente desperdigada y Exceles que tratan de puentear una tecnología con otra. Y eso es algo que en el momento de tecnología que vivimos ahora es increíble entender que siga pasando, pero sigue pasando, ¿no? Lo segundo es que hay que crear profesionales de diseño de experiencias internos. Hay muchas prácticas y muchas metodologías. Entender cómo se operan estas metodologías y tratar de hacerlo lo más transversal interno es relevante. No todo tiene que ser fiestas de post-its y design thinking y nada de eso. Es un tema más de transversalidad y de entendimiento de cómo opera la organización. Y tercero, empezar a vincularlo con KPIs. Estos cambios que estoy haciendo, ¿cómo van a sonar en la cajita registradora? ¿Y qué valor le van a traer al negocio? ¿Cómo pasamos luego a la fase de integración? En esta fase de integración, el cliente ya es parte de la organización, por decirlo de cierta forma. O sea, el cliente está vinculado a cómo transformamos y se siente partícipe de esa transformación, ¿vale? Empezamos a ser proactivos. ¿Cuántos de ustedes tienen Spotify? Prácticamente todos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes utilizan todas las playlists que están diseñadas proactivamente para ustedes? ¿Ninguno? ¿Poquitos? Esa sí no me la creo, ¿eh? Pocos. Pero es
constante recolección de la data del cliente para crear valor al cliente de manera anticipada. Luego tiene su dark side, que es que te empiezan a dirigir a cierto tipo de artistas y todos los algoritmos siempre tienen su dark side y hay que entenderlo, ¿no? Y tenemos que ser responsables de cómo utilizamos las herramientas tecnológicas para no dejarnos ir al dark side. Ya es más teoría conspiratoria, pero en este caso la relación ya es personalizada. En el momento en el que la relación de un cliente con una organización es personalizada, es mucho más difícil que ese cliente se quiera ir. Y es mucho más fácil que ese cliente quiera transaccionar más con nosotros. Y lo que quieren todas las organizaciones es más clientes y más transacción, no interacciones y transacciones únicas. ¿Cómo sabes que estás acá? Pues porque tienes información integrada, porque sabes que puedes personalizar en tiempo real, porque no le tienes que preguntar 7 veces al cliente por la información que ya te dio por el teléfono, por el mail, por el tal. El cliente se siente escuchado y avanza. Hay una palabra en inglés que me gusta mucho, pero la experiencia es seamless, ¿no? Sin costuras. La mayoría de las empresas con las que transaccionamos en México y en Latinoamérica no son seamless. Están todas fragmentadas y es muy doloroso para los clientes, ¿no? Las organizaciones realmente tienen una visión 360 del cliente, esta palabra que le encanta a las empresas de la omnicanalidad. ¿Realmente existe la omnicanalidad? La mayoría de ellas no. Traten de comprar un boleto de avión online y luego terminarlo offline. Y la tecnología ahí está, desde hace 10 años o más. Ahora, ¿qué acciones hay que tomar para dar el siguiente paso? Y aquí es en donde ya se pone hardcore y aquí es en donde ya vamos a hablar de espacios casi como de futuro para organizaciones, ¿no? Lo primero es, ya que haya un sistema realmente integrado de co-creación del valor entre la organización y los clientes o usuarios. Luego hay un tema también de aprovechamiento de las tecnologías más avanzadas como inteligencia artificial, analítica predictiva, datos. O sea, cómo realmente podemos empezar a anticipar esos cambios y cómo el cliente se forma parte de esa anticipación, ¿no? Que nos quiere regalar su data porque sabe que al tener nosotros su data la vamos a poder evolucionar y le vamos a poder dar valor. Y la otra que tiene que ver con integrar el propósito de la organización al de la experiencia del cliente y en consecuencia que haya una relación constante y transformadora. Que este es un espacio más ciencia ficción para nosotros en este momento, pero que empieza a haber organizaciones que lo pueden hacer, ¿no? O sea, en este caso ya la co-creación está vinculada con el propósito de la organización. El cliente ya no solo compra y usa, sino que participa de esta foto. Y es un tipo de relación como más significativa. El caso que les contaba yo de Tesla. O sea, está tan profunda la integración de las personas que compran un Tesla con su propósito personal que busquen los memes que hay en redes sociales. O sea, se los vacilan cañón. Aunque la mayoría son bastante de mal gusto, pero te habla de un síntoma de una relación comercial muy integrada. Y una relación comercial muy integrada implica más revenue. Bueno, este choro ya se los eché. Como les contaba, esto es un roadmap paso a paso. Al final les pongo mi mail, escríbanme y les mando la versión ampliada, porque en la versión ampliada, para cada uno de los ejes de diagnóstico hay unas preguntas de autodiagnóstico y entender exactamente en qué espacio se encuentra la organización y qué acciones hay que tomar. Pero lo importante tiene que ver justo con el crecimiento. Hace rato les arrojaba el 2.5 de crecimiento en ingresos, pero también hay un tema de no salida, el cliente no se va. También hay un tema de retorno a la inversión súper relevante a las empresas que han invertido en tecnología y que se diluye. En el momento que esas inversiones se empiezan a integrar con lo que el cliente realmente espera, los retornos son mucho más altos. Y la economía de las experiencias, que además esto va a seguir creciendo. Que ya es un porcentaje bien importante del negocio que se hace en el mundo. Y no son datos sacados de ChatGPT, sino son datos de reportes reales, que están documentados, ¿no? O sea, no es magia, es diseño. Es entender en dónde estoy, plantear los pasos para llegar a otro lugar y ejecutarlos. Y es todo por mi parte. Creo que nos quedará tiempo para preguntas o no, si alguien tiene alguna. Yo creo que depende ¿de dónde? A ver, haces la pregunta otra vez.
Ah, está apagado. ¿Ya? Te preguntaba que en qué área recomiendas que reporte Customer Experience, en una empresa de retail que tiene presencia, quieren hacerlo omnicanal, pero principalmente es venta en centros comerciales. Si es en operaciones, que son las personas que están atendiendo al cliente, en trinchera y demás, o en mercadotecnia. Es que yo creo que ninguna. ¿En cuál Porque es que en entonces? el área de operaciones lo que haces es recabar data operativa. Y la data operativa te habla del pasado. Y en el área de marketing lo que haces es recabar data de futuro, que es lo que yo creo que tiene que haber un área que integre ambas. Tiene que reportar idealmente a la alta dirección. Sí. Pero sobre todo eso, la operación me cuenta el pasado y me lleva a un espacio reactivo. El conocimiento del cliente a futuro me habla de la aspiración. Si esas dos están desconectadas, nunca voy a diseñar experiencias integradas. Gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Alguien más? Ahí está mi correo. bernardo@noescomun.com. Hay una versión extendida de esta que tiene todo el diagnóstico. Escríbanme y les mando el documento con todo gusto. Pues gracias por su tiempo. Espero que les haya gustado. Gracias.